Colosenses 2, 13, 14 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muy buenos días, mis amados, tengan todos ustedes la bendición del Señor. Vamos a pedir al Señor su guía, su bendición para esta mañana, para este devocional. Bendito Dios y Padre, Señor de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tú nos guíes en esta mañana, pongas disposición en nuestro corazón y que tu palabra, nuestro corazón, sea una tierra fértil, de manera que esta palabra pueda producir mucho fruto, que podamos aplicarla a nuestra vida diaria. En el amor de Cristo contamos con la presencia de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La verdad es que todos tenemos una deuda espiritual, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. La Biblia lo dice también. Pero la buena noticia es que Dios ha trazado un plan para perdonarnos y hacernos justos ante sus ojos. Dios ha provisto un camino para salvar la deuda de nuestros pecados. Es decir, para saldar la deuda, ¿no? Pablo usa una analogía del diario vivir para ilustrar el poder del perdón del Señor. En el primer siglo, las obligaciones financieras se caracterizaban por ir acompañadas de un certificado de deuda, el cual en ocasiones era clavado en el marco de la puerta del deudor. Una vez la deuda era saldada, se marcaba como anulada al atravesar el documento con un clavo. Pablo explicó que en algún momento, en algún punto de nuestra vida, todos hemos tenido el equivalente espiritual al certificado de deuda como consecuencia de los pecados que hemos cometido. Pero ¿quiénes han creído en Cristo? Nosotros, ¿verdad? Dios les ha borrado a cada uno de nosotros, nos ha borrado esa deuda por completo y de manera permanente, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Hay ocasiones que algunas personas llegan a creer que pueden borrar sus faltas con tan solo comprometerse a comenzar un nuevo y solo tomar decisiones sabias. Pero en Colosenses vemos que Pablo nos explica que la cruz es la manera en la que Dios salda nuestra deuda espiritual, sin importar cuán buenos creamos ser cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede pagar la deuda, que Pablo nos explica que la cruz es la manera en la que Dios salda nuestra deuda espiritual, sin importar cuán buenos creamos ser cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros puede pagar la deuda. Encontramos que en Juan 3:16 Dios afirma que porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin ninguna duda alguna, su amor es una razón por la que el Padre envió al Salvador, a su único Hijo, ¿verdad? Pero el segundo motivo igual es importante, es la justicia. Nuestros pecados nos hacen dignos de muerte, como lo encontramos en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Como consecuencia de su naturaleza justa, Dios no puede borrar nuestro pecado. Es por eso que planificó pagar Él mismo nuestra deuda. Eso lo motivó para enviar a su Hijo Jesucristo al mundo. El Señor pudo haber escogido responder solo con justicia al pecado de la humanidad. En ese escenario, ¿verdad? Cada persona recibiría lo que todos merecemos, el castigo eterno, o también pudo haber respondido a todos los pecados con amor y misericordia. ¿Se imagina cuán horrible sería el mundo si no existieran consecuencias naturales del pecado? Sin embargo, Dios escogió reaccionar con amor y justicia. Envió a Jesucristo, sin pecado y perfecto, para llevar nuestro pecado y saldar por completo nuestra deuda espiritual.
En Romanos 3, 23 al 24 encontramos lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso es que el Padre nos haya dado el regalo de no ser hallados culpables ante sus ojos. Debido a su naturaleza, el Señor no puede pasar por alto el pecado, aun cuando los santos del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por sus pecados en obediencia a la ley de Dios. Su perdón estaba basado en la muerte futura del Mesías. Romanos 3, 25, 26. Dice: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo afirmó que la cruz fue el único camino para que la humanidad pudiera ser salva, perdonada. Algunos tratan de minimizar la necesidad de la crucifixión. Creen que existen otras maneras en las que podemos llegar a ser hechos justos ante los ojos de Dios. Y esto lo vemos en la Iglesia Universal, ¿verdad? Ellos creen que por hacer las obras ellos van a ser salvos. Sin embargo, después de que Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní, de manera clara afirmó que la cruz era la voluntad inevitable del Padre para su vida. Lucas 22, 42. Y en el camino a Emaús, Jesucristo les preguntó a dos de sus discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y luego hizo uso de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para explicarles, a pesar de que no deseaba sufrir la tortura de la crucifixión, el Señor entregó su vida con la mejor disposición, como lo encontramos en Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, o sea, nadie me la quita, dice, ¿no? Porque es una consecuencia de todo el pasaje, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Claro, es el camino, la verdad y la vida. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor. Gloria sea a Él. Vemos también que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz para que pudiéramos tener la vida santa. 1 Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. Dios puso nuestros pecados en Cristo para que en el Espíritu pudiéramos estar completos y ser dignos. Esto lo encontramos en 1 Pedro 2:24. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea, al Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El Señor nos vistió con su justicia. Esto va más allá del perdón. Como hijos reformados de Dios, tenemos en nosotros la opción natural de vivir en santidad, por cuyas heridas fuiste sanados. Dios puso nuestros pecados en Cristo para que en el Espíritu pudiéramos estar completos y ser dignos. Esto lo encontramos en 1 Pedro 2:24. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea, al Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El Señor nos vistió con su justicia. Esto va más allá del perdón. Como hijos reformados de Dios, tenemos en nosotros la opción natural de vivir en santidad y en obediencia por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el precio que pagó el Hijo de Dios por llevar nuestros pecados? El dolor físico. La crucifixión era una manera horrible de morir. Consistía en una muerte lenta por asfixia, con la espada lacerada por los látigos y las manos y pies perforados con grandes clavos. Jesucristo tuvo que esforzarse para poder respirar hasta que cumplió con su misión. La carga del nuevo pecado, el Padre puso la iniquidad de toda la humanidad pasada, presente y futura sobre su Hijo durante la crucifixión. Imagínense la carga emocional, psicológica y espiritual
que debe haber sentido mientras llevaba la culpa espiritual de toda la humanidad. El sufrimiento del abandono. Sus discípulos no se quedaron despiertos para orar en el huerto de Getsemaní, como lo encontramos en Mateo 26, del 38 al 45. Léanlo. Luego, una vez que fue arrestado, todos se dispersaron. Mucho más importante aún, Jesucristo sufrió por primera vez el estar separado de su Padre Celestial. El perfecto compañerismo que siempre habían tenido se vio perturbado y se sintió desamparado. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Qué tremendo, ¿verdad? La crucifixión fue un largo calvario, pero finalmente Jesucristo dijo: consumado es. En Juan 19:30, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. La ira de Dios, ese es el peso, ¿no? En los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis se describe cómo el juicio de Dios se derrama sobre la tierra. La experiencia de sentir la ira del Padre sobre la humanidad debe haber sido muy dolorosa para el Señor. ¿Te has puesto a pensar que por el dolor de Jesús, por el poder de la cruz, tú y yo hemos recibido el regalo gratuito de la justificación y la oportunidad de tomar decisiones que agradan a Dios? ¿Qué tal si dedicas unos instantes para darle las gracias y pídele que fortalezca de nuevo, que te fortalezca en esas áreas que necesitan para vivir en rectitud? Si tú nunca has respondido a la muerte de Cristo en la cruz, considera orar de la siguiente manera y dile así: Padre amado, como todo lo demás he pecado contra ti. Estoy convencido de que Jesucristo murió en la cruz y que pagó por completo la deuda de resurrección de tu Hijo, y no con base en las obras. Yo quiero, Señor, rendir mi vida a ti, mi Salvador, y acepto, Jesús amado, tu perdón y el regalo de la vida eterna. Por el poder del Espíritu Santo, te ruego, te suplico que me ayudes a vivir en santidad. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un hermoso día, bendecido. Yo quiero, Señor, rendir mi vida a ti, mi Salvador, y acepto, Jesús amado, tu perdón y el regalo de la vida eterna. Por el poder del Espíritu Santo, te ruego, te suplico que me ayudes a vivir en santidad. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.